El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesita que tú me bautices, y tú acudes a mí». Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua. Se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, el amado, mi predilecto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El centro de la buena nueva, el punto más importante del Evangelio, la esencia misma de la palabra de Dios, la centralidad del anuncio de los profetas, de la promesa de liberación, de salvación, de restauración, de fraternidad, de paz, de libertad que estaban haciendo los profetas. El centro y la esencia de la luz que Dios estaba prometiendo desde antiguo se sigue manifestando y centrando solamente en una persona, y es en Jesucristo. La voz del Padre que tanto clamaban, alababan y glorificaban los salmistas, como lo hace hoy precisamente el Salmo 28. Esa voz es Cristo mismo. Y esa voz es la que se manifiesta en el Jordán, hoy en la fiesta del bautismo, para testimoniar con toda claridad, sin confusión, sin ambigüedad, sin enredos, que Cristo es el predilecto, que Cristo es el ungido del Padre, que Cristo es el único liberador, el único salvador, el predilecto en el que el Padre se complace. No hay otro. No existe otro nombre dado a los hombres, dirá San Pedro, por el cual nosotros nos podamos salvar. No existe ningún otro elemento, ninguna fuerza en esta tierra, ninguna institución, ningún grupo, ninguna persona, por muy importante que sea, por el cual obtengamos la salvación que Cristo mismo, que la persona de Cristo en toda su totalidad, Cristo como persona humana y Cristo como persona divina. Y este es el testimonio del bautismo, la epifanía, la gran manifestación, para que no quede confusión en nuestro corazón, para que no haya ambigüedad a la hora de preguntarnos hacia dónde debemos coger, porque ya conocemos un camino y un camino perfecto y un camino claro y un camino evidente por el que no hay perdición alguna y nos lleva a una meta, que es la meta del reino de los cielos, que es la meta de la bienaventuranza, de la alegría, de la felicidad y de la plenitud, y ese camino se llama Cristo. No hay otra verdad, no existe ninguna otra verdad, no hay posibilidad de otra verdad diferente a esta más que Cristo. Es la única y absoluta verdad, para que no quede confusión en nuestro corazón, para que no haya ambigüedad de criterios,
y no haya ambigüedad en esta búsqueda de seguir la verdad, de encontrarla y también de obedecerla y de testimoniarla. No existe otra vida que nos plenifique, nos llene, le dé sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, que la misma vida que es Cristo. Y esa promesa la estaba haciendo el Señor no solamente a través del testimonio de Isaías que hoy escuchamos, sino de todos los profetas. Todos los profetas que quedaron consignados en la institución, en la regla canónica de revelación que todos debemos creer, hablan de esta verdad, hablan de este camino, hablan de esta vida, hablan de esta luz y de esta paz. ¿Y dónde empezó todo? Dice San Pedro, en ese primer discurso querigmático. Podríamos decirle que de manera solemne empezó en el Jordán, pero en realidad había empezado en la región de Galilea. ¿Qué había en Galilea? Había una familia compuesta por un hombre y una mujer llamada María y llamado José. ¿Y qué había en esa familia? Había un personaje muy importante. Allí había ocurrido el misterio de la encarnación, donde Dios se había manifestado para darle luz al mundo, para darle esperanza al mundo, para resucitar la confianza nuevamente en Dios. Y allí, en Nazaret, vivió esta única persona que traía la salvación para todos nosotros. Vivió Cristo, sujeto a sus padres, aprendiendo con ellos, haciendo escuela allí en Nazaret. Y por eso todo empezó en Galilea. Galilea es la región geográfica que acoge a Nazaret. Siendo Nazaret una pequeña aldea, un pequeño corregimiento, una pequeña vereda, hace parte de Galilea. Y por eso Cristo se desenvuelve en esa región de Galilea y de Cafarnaún, y allí vive mucho tiempo. Y en realidad todo empezó allí. Los ojos del cielo estaban puestos allí, en ese punto concéntrico de la tierra, porque allí se encontraba verdaderamente la salvación ofrecida por Dios Padre. Y testimonia que verdaderamente es en Él, para que no quede ambigüedad en el bautismo. Se rasgan los cielos. Y esto para el israelita era muy importante, porque en cada manifestación del Antiguo Testamento, sobre todo las manifestaciones fuertes, donde Dios daba testimonio de su gloria, para que el pueblo no tuviera miedo, para que el pueblo se sintiera respaldado y supiera que no tenía pérdida alguna, se rasgaban los cielos y se manifestaba de alguna forma la gloria del Padre. Ahora se rasgan los cielos, se abre y ven posarse sobre Jesucristo como una paloma al Espíritu Santo que lo consagra, y se escucha una voz testimoniando de manera solemne e inaudita, clara, precisa, sin dar tanta vuelta, sin dar tanto enredo, como hoy nos pretenden enredar, con tanta falacia, con tanto error, con tanta cosa ambigua, aún dentro de la iglesia. Dios es más simple, Dios es más claro, Dios es más sencillo para mostrarnos su propia verdad, su misma verdad. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y por eso en la transfiguración, otro momento solemne, donde los apóstoles ven la plenitud de la gloria de Dios, su misma esencia. Lo que San Pablo está esperando ver cara a cara, lo ven Pedro, Santiago y Juan, y escuchan nuevamente que se abren los cielos y otra voz, la misma voz del Padre, diciendo: en Él me complazco, escúchenlo. La gran crisis que está viviendo hoy la Iglesia, y en cierto sentido es bueno que la viva, es porque hemos perdido la claridad de nuestra única referencia, que es Cristo. Hoy algunos católicos no estuvieran tan desesperados, tan angustiados,
tan escondidos, tan acobardados, tan atrincherados y a la vez también tan omisos para ver lo que está pasando por puro miedo, si verdaderamente estuviéramos haciéndole caso al Padre y estuviéramos puesta nuestra mirada y nuestro corazón en Jesús. Es imposible que una persona que verdaderamente esté buscando al Señor, que verdaderamente tenga su mirada puesta en Él, que verdaderamente lo quiera amar, se pueda llenar de ambigüedad. Eso es imposible. O se deje ganar por el miedo. Es cierto que el miedo es un sentimiento normal, natural en la persona humana, pero que nos gane el miedo, que a algunos les esté ganando el miedo, que a algunos los tenga atrincherados el miedo, eso significa falta de claridad en esa referencia absoluta de la verdad de Dios. Y es porque todavía ese corazón no ha podido llegar al Señor. No ha podido encontrar con precisión y claridad esta manifestación del Padre que dice: este es mi Hijo amado, donde está la paz, donde está la salvación, donde está la libertad, donde está el amor, donde está todo lo que tú necesitas. Ahí está. Pero por no atender y no creer en la voz del Padre, vienen los tormentos, viene la ambigüedad, viene la confusión y terminan ganando terreno los miedos. Y los miedos nos llevan a los desastres más terribles que pueden pasar. No hay nada más dañino para la vida humana que dejarse mover por el miedo. No hay nada más grande en el corazón de una persona que dejarse mover por la confianza en el Señor, por la certeza de su amor, por la esperanza de lo que Él promete, que es mucho más grande que las amenazas que hacen este mundo. ¿Cómo es posible que hoy nosotros no le estemos dando dentro de la iglesia algunos espacio a la voz del Padre que nos da seguridad? Las grandes heridas que tiene la humanidad hoy es por ausencia de paternidad, y es que la imagen, y no solamente la imagen, sino la figura, la presencia del Padre es muy importante en nuestro desarrollo evolutivo. Y cuando nosotros no tenemos esa seguridad que nos da el Padre, o porque le faltó cercanía, porque le faltó afecto, porque no fue fiel a su misión, por muchas circunstancias que a Él también le hayan pasado, nuestra vida va creciendo en un camino de ambigüedad y de inseguridad, porque el Padre da seguridad. Y por eso en el Evangelio el Padre se manifiesta para darnos seguridad. El Padre es la seguridad de Cristo. ¿Y quién le enseñó eso a Cristo? Se lo enseñó la Virgen y San José. Tanto que a la edad era tan seguro, se sentía tan seguro, a la edad de 12 años, con el Padre, que le habían comunicado y transmitido de una manera especial y estupenda, sana, libre, la Virgen y San José, que a la edad de 12 años ni siquiera les pide permiso, sino que se queda en medio de los doctores de la ley y no se queda ya con el cargo de conciencia. Ay, yo le desobedecí a mi mamá, a mi papá. Cristo era libre, ya a la edad de 12 años es un niño adolescente con una libertad estupenda, porque eso hace la verdadera obediencia. La verdadera obediencia libera, no esclaviza, no somete, no manipula, cuando hoy hay tanta manipulación de conciencia en la iglesia. Hay manipulación de conciencia porque no se tiene la claridad de la presencia del Padre Celestial. Y hay sometimiento a esa manipulación en miles y miles de personas, porque tampoco han encontrado la seguridad, el amor del Padre. Y por eso Cristo es tan libre. A la edad de 12 años se les pierde. La Virgen y San José lo buscan angustiadamente, porque ahora lo que ellos le han enseñado, él se lo ha tomado tan en serio se lo ha tomado, que se queda en el templo, en las cosas de su Padre. Y cuando la Virgen le reclama: ¿por qué nos hiciste esto? Tu Padre y yo 3 días llevamos buscándote. Lo único que les contesta es: ¿por qué me buscabais?
¿No sabían que debía estar en las cosas de mi Padre? La iglesia tiene una visión muy linda sobre la obediencia. La iglesia no mira la obediencia como un estado servilista o como un elemento de manipulación, porque lamentablemente hoy sí que se presta para eso. Como la gente está tan insegura, tan confusa, tan llena de miedo, es mucho más fácil la manipulación. Y la obediencia, la iglesia tiene una visión muy hermosa y es la visión de la libertad a través de la obediencia. ¿Cuál es la tarea de los padres cuando educan a los hijos? Llevarlos a esa libertad para obedecer plenamente a Dios. Por eso cuando hay amores tan posesivos, cuando hay amores desordenados, son amores que impiden, que intentan como sofocar la libertad humana para volar hacia Dios, que es a donde nosotros debemos volar. De hecho, en el Jordán se manifiesta algo muy lindo. Cuando San Juan se da cuenta que Él es el Mesías y que es el enviado del Padre, dice que Él no merece bautizarlo porque Cristo se le presenta para que lo bautice. ¿Dónde encuentran unidad los dos? San Juan no quiere bautizarlo porque se siente indigno. Cristo le está pidiendo que lo bautice. Pareciese que en ese momento como que no hay concordancia, unidad de criterio. Y aquí acude Cristo. Acude a una cosa hermosísima y bellísima. Es preciso que lo hagamos así porque así lo quiere el Padre. La voz del Padre unifica. La voz del Padre trae la reconciliación, trae la fraternidad. ¿Por qué estamos hoy dentro de la iglesia como fieras salvajes, devorándonos los unos a los otros? Y unos buscando la caída de los otros y otros no saben por dónde buscarle la caída a los otros. Y nuestra vida familiar, nuestra vida de pueblo de Dios, nuestra vida comunitaria dentro de la iglesia parece una jaula llena de fieras salvajes buscando devorarse los unos a los otros. Benedicto XVI, no recuerdo en qué año, cuando acogió a los obispos, algunos obispos de Lefebvre, que pidieron misericordia a la iglesia, le pidieron al Papa que los acogiera, y él con mucho amor y con mucha misericordia acogió después de un proceso espiritual, canónico, teológico. Algunos obispos de Lefebvre se le levantaron en contra, mismos obispos y sacerdotes y hasta cardenales de la iglesia. Y muchos de ellos son los que hoy predican la misericordia. Muchos de esos dicen que la iglesia está llamada, muchos de esos. Y el Papa les escribe una carta a todos los obispos de la Iglesia Católica, el Papa Benedicto, diciendo esto. A mí me impactan esas palabras de él. Cita a San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando le advierte a los Gálatas que se deben amar con el amor de Dios, porque es nuestro deber con el prójimo, el amor de Dios. Y dice, yo pensé que esas palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas, cuando advierte que no se devoren como fieras, era simplemente un género un poco exagerado que utilizaba San Pablo para hacer tomar conciencia a la comunidad de que se debían amar. Decía, yo pensé que era una exageración de género literario, pero ahora me doy cuenta que no es una exageración de la retórica de San Pablo. Porque hasta dentro de la iglesia a veces somos como fieras, porque hay desorden en nuestro corazón. Porque cuando no se ha conocido y experimentado el amor del Padre, lo único que prima en nosotros es el egoísmo. Y el egoísmo todo lo pide para sí, no para Dios. Aquí en el Jordán, Juan y Cristo encuentran un punto de convergencia y es la voluntad del Padre. Es imposible que dos hermanos cristianos católicos que verdaderamente estén buscando la verdad, que quieran hacer la voluntad de Dios, que se esfuercen por hacer la voluntad de Dios,
que pongan todos los medios de la formación, de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la oración con la misma, de la tradición y el magisterio de la iglesia. Es imposible que dos hermanos así estén divididos. ¿Por qué estaremos divididos dentro de la iglesia? ¿Por qué unos obispos piensan una cosa y otros piensan otra? ¿Por qué unos se dedican a criticar a los unos y los otros a los otros? ¿Por qué dentro de las mismas comunidades religiosas y la vida consagrada hay ciertas manifestaciones desordenadas, posesivas, dañinas? ¿Por qué dentro de los mismos laicos hay eso, hay celos, hay envidias? Porque allí no reina el amor del Padre. La medicina para todo es el amor del Padre. Y por eso la plenitud que vive Cristo la vive hasta el extremo. Es tan grande el amor que Cristo recibe del Padre, que en la última cena sabe que sus amigos de los que Él se ha fiado, uno lo va a traicionar y lo va a vender por unas cuantas monedas. Sabe incluso que otro lo va a negar, a quien le ha compartido su intimidad, le ha entregado todo. Sabe que otros que le han prometido y jurado amor y que lo han abrazado quizás todos los días y que han dicho que estar con Él es lo mejor de la vida, sabe que lo van a dejar solo. Y se arrodilla y se postra a lavarles los pies. ¿Y con qué amor? No disimulando. ¿Con qué amor? ¿De dónde le sale esa fuerza a Él? Es que Cristo tiene la seguridad más grande que alguien puede tener. Tiene el amor del Padre. Y eso basta no solamente para soportar, sino para vivir con alegría los desprecios, los rechazos, los ultrajes, las indiferencias, las insensibilidades humanas. Cuando alguien se siente amado por el Padre y experimenta ese amor del Padre, todo le vale nada. Y esa es la gracia que tiene Cristo. ¿Por qué los mártires fueron capaces de llegar hasta donde llegaron? Porque poco a poco, a través del proceso de la fe, se fueron llenando de el amor de Dios. Porque este obispo de Nicaragua ha sido capaz hasta ahora de dar testimonio de la verdad del Evangelio y otros no, porque es un hombre que está lleno del amor de Dios. Eso no tiene otra explicación, porque es un hombre que se ha fiado solamente del amor del Padre. Y este amor del Padre se manifiesta en plenitud en la persona de Cristo. Y hasta que nosotros en la iglesia no lleguemos a la experiencia de ese amor, tampoco vamos a llegar a la paz. Porque bien lo dice hoy San Pedro, testimoniando a Jesús en los Hechos de los Apóstoles, que la paz la trae Jesucristo, porque en Jesucristo se encuentra el amor del Padre. Cuando la iglesia va a llegar a ser una y amarse verdaderamente como familia, cuando en la iglesia tomemos conciencia de que el único absoluto para conseguir la libertad, la paz y la fraternidad es Jesús. Y a Jesús Dios nos lo entregó y nos lo entrega todos los días en la iglesia a través de los sacramentos. Por eso nosotros tenemos que poner mucho cuidado con todo lo que nos pueda apartar de la iglesia, de la jerarquía. Uno no puede estar en ambientes que no quieren obedecer a la iglesia. Y uno no puede estar al lado de personas que no quieren obedecer a la iglesia. Eso sería perderse uno, dañar el corazón. Porque el amor del Padre se manifiesta en Cristo y Cristo se nos manifiesta en los sacramentos. Y los sacramentos, gústenos o no, nos vienen de la jerarquía, nos vienen de los sacerdotes, nos vienen a través del Papa, de los obispos. Allí nos vienen los sacramentos y así lo instituyó el Señor. Por eso nosotros no podemos apartarnos de la iglesia. Por eso nosotros no podemos apartar nuestro corazón de los sacramentos y mucho menos de la Eucaristía.
Hoy también esta fiesta nos enseña el valor tan impresionante del bautismo, porque fueron santificadas las aguas del Jordán y en esas aguas se santificaron y purificaron las aguas que a nosotros nos lavaron en el bautismo. Y en esa agua se manifestaron tres fuerzas, o una sola fuerza en tres personas. Se manifestó la Trinidad en el agua del bautismo. Y el día que nosotros fuimos lavados por el bautismo, ese día comenzamos a ser un templo del Señor. Y la fuerza del Señor habita en nosotros. Por eso nadie tiene disculpa para no encontrarse con el amor del Señor, nadie. Sobre todo en la iglesia, los bautizados mucho más. Pero ni siquiera una persona que no haya sido bautizada no tiene excusa para decir que no tiene la posibilidad de acceder al amor de Dios, porque haber sido creada a imagen y semejanza quedó el vínculo de la comunión con el Padre. Y lo único que rompe ese vínculo es el pecado. Lo único que tiene que hacer una persona es salir del pecado para entrar nuevamente en comunión con el vínculo. Y por el bautismo muchísimo más. Ahora, dentro del bautismo, ese vínculo espiritual se rompe con el pecado. ¿Qué hay que hacer para volver a encontrar la comunión con el vínculo del amor? Hay que romper con el pecado. Y para eso era la conversión que Juan Bautista estaba predicando. Por eso a nosotros no nos puede incomodar que hoy en la iglesia el Señor nos llame a la conversión, porque la necesitamos. Gracias a Dios, ¿sí? Hay sacerdotes y obispos que se ofenden, cardenales, se ofenden, es como si les mentaran quién sabe qué, porque nos dicen que, o a los sacerdotes o diáconos o consagrados, porque nos dicen que tenemos que convertirnos. Ay, entonces, ¿qué quieren? Que los canonicen, que les pongan floreros, que les den culto. No, el culto es para nuestro Señor. El Papa Francisco ha tenido, y los papas que hemos tenido últimamente, en medio de sus errores que los tienen, ¿sí? Y ellos son conscientes. El Papa Francisco mismo ha pedido oración por él repetidas veces, porque sabe que necesita perfeccionarse, porque sabe que necesita conversión. Y hay gente que se escandaliza por eso, porque tenemos una deformación de lo que es verdaderamente nuestra realidad humana. Hay muchos que creen que el Papa es Dios y que todo lo que él dice es palabra de Dios. La iglesia ya eso lo superó. Otros que tienen una actitud más agresiva todavía, que creen que es un demonio. No, es un hijo de Dios. Es consagrado por Dios, es escogido por Dios, es sacerdote. Además es consagrado obispo. Y Dios permitió que en estos momentos prestara el servicio del ministerio petrino. Gústenos o no, es el Papa escogido por Dios, pero también necesitado. Él mismo lo ha dicho y ha pedido oración, necesitado de conversión. Todos en la iglesia necesitamos conversión. Todos en el mundo necesitamos conversión. Los santos canonizados ya están en el cielo, ¿sí? Los ángeles están en el cielo. Estos que estamos aquí en la tierra, todos necesitamos purificarnos. Y ojalá esa purificación se realice rápidamente. ¿Para qué fue la gracia del bautismo? Para purificarnos. Y si caímos, pues tenemos la posibilidad de arrepentirnos y ponernos en estado de conversión y de arrepentimiento para lograr la gracia del Señor. Pero hasta el último día que el Señor nos llame de esta tierra, necesitaremos purificación. Cristo no cometió pecado y allá fue al Jordán como con todos los pecadores. Y los que lo vieron. ¿Quiénes iban donde Juan a que los bautizara? Los que se arrepentían de sus pecados. Cristo no cometió pecado, pero todos lo vieron como un pecador allá, lavándose. Ay, Señor, no, ¿qué van a pensar de ti? No se meta por allá, ¿qué van a pensar mal? Y entonces, si tú eres el Inmaculado, no, allá fue y se metió con los pecadores, sin ser pecador. Y a nosotros nos da vergüenza hoy en la iglesia hacer penitencia. No nos gusta que nos llamen a la penitencia. Cristo estaba haciendo un acto penitencial. Lo hizo sin ningún problema. Tenemos que orar mucho por nuestra iglesia.
Y tenemos que orar mucho por tantos y tantas que hoy en la iglesia, por testarudez, por cerrazón, por obstinación, por soberbia, por una ceguera impresionante, no queremos meternos en ese estado de arrepentimiento y purificación. No podemos pelear contra eso. Lo necesitamos. Y es tan hermoso Dios que nos ofrece la misericordia así, abierta. Lo único que necesita es que hagamos penitencia. Y el bautismo siempre nos pone en camino de penitencia. Tanto que la iglesia habla de 2 conversiones. La primera conversión es con la renuncia total al pecado, a uno mismo y al demonio, que es con el bautismo. Y después una segunda conversión que ya es hacia la santidad, porque necesitamos purificar y crecer en perfección y en santidad. Oremos unos por otros en la iglesia, en el mundo, para que comprendamos el llamado que el Señor nos está haciendo y podamos disfrutar de su paz, de su alegría y de su amor, porque la necesitamos. Cristo vino a salvarnos, a liberarnos, y Él es el único camino que nosotros tenemos, la única opción para salir de lo que estamos viviendo. La unidad no viene a través de personas, no se manifiesta en las personas, se manifiesta en Cristo, por la acción de su Espíritu Santo. La paz se manifiesta y la da solamente Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia,